Hola Mari, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, esperamos un par de minutitos y arrancamos, ¿sí? Sí. Así comenzamos a horario y podemos terminar para las 10:30. Veremos. Bueno, ¿les parece que iniciemos con la clase? ¿Les parece? Hola, buenos días. Hola Ro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Con problemas para conectarme como siempre, pero bueno, Ay, aparentemente resuelto. bueno. Bueno, vamos a iniciar, así podemos terminar a horario, ¿sí? A ver, voy a compartir pantalla y voy a poner acá, abrir imagen en imagen, así los veo. Voy a compartir, ahí ven, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, bien. Bueno, para la clase de hoy vamos a revisar un poquito los conceptos que ustedes venían trabajando hasta ahora, digamos. La idea es que puedan sacarse todas las dudas que tengan y demás, más que nada que tuvieron algunas clases asincrónicas, entonces, bueno, queríamos que nos cuenten cómo les fue con el abordaje de materiales la semana pasada y demás. Un poco es lo que vamos a estar trabajando, digamos, en esta clase. Esperen que voy a ponerlos acá de este lado, así puedo manipular la presentación. Bueno, eh, respecto a los requisitos, ustedes estuvieron trabajando con los requisitos o los requerimientos del usuario, que se transforman en requisitos de software, ¿sí? Estos requisitos se dividen en dos grandes grupos, en funcionales y no funcionales. Y hay diferencias entre los requisitos funcionales y no funcionales. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me quiere contar a ver cuál es la diferencia entre los requisitos o qué son los requisitos funcionales, cuándo son no funcionales y demás? Esta clase va a ser interactiva, no voy a hablar todo yo, así que la idea es que puedan sacarse las dudas y demás. Estos son temas que nosotras las docentes ya conocemos, así que la idea es que ustedes nos digan qué es lo que les falta comprender, si los podemos ayudar a clarificar algunas cuestiones. Así que les pedimos interacción. ¿Está bien?
Bueno, ¿quién quiere contar? No estamos tomando una evaluación, ¿eh? Así que tranquilos, abran los micrófonos. Esto es para, ya les digo, para sacarse solamente las dudas. ¿Qué son los requisitos funcionales? ¿Alguien? Bien, Leo. Lo que el sistema tiene que hacer. ¿Qué significa lo que el sistema tiene que hacer? ¿Qué reflejan esas funcionalidades? Lo dice la misma palabra. Acciones y tareas específicas. Muy bien. Es lo que el sistema debe hacer, son las funciones que debe cumplir el sistema, ¿sí? ¿Cómo se escriben los requisitos funcionales? En una especificación de requerimientos, por ejemplo, usando el estándar IEEE 830, ¿cómo los escribimos? Sintácticamente, ¿no? Hablando. ¿Cómo se expresan? Hola, buen día. ¿Cómo se expresan los requisitos funcionales? Activa el micrófono, sin miedo. Vamos, más ágil, porque si no vamos a estar hasta mañana. Lo que debe hacer un sistema no funcional es cómo lo debe hacer. Perfecto. Ya lo dijimos, está clarísimo. Ahora, ¿cómo se escriben estos requisitos? ¿Cómo los escribo? Si tuviera que hacer una especificación de procesos, de requerimientos, perdón. ¿Cómo los escribo a los requisitos? ¿Alguien? Bueno, se escriben con verbos en infinitivo, ¿ok? Por ejemplo, guardar la información del usuario, agregar el DNI de la persona, gestionar las facturas de venta, gestionar las facturas de compra. Siempre se comienzan con verbos en infinitivos, los requisitos funcionales. ¿Y los no funcionales? Dijimos que es el cómo se debe hacer el sistema, pero ¿qué representan estos requisitos no funcionales? Vamos, chicos, a despertarse. Les dijimos que íbamos a hacer repaso de la clase, que se traigan leído todos los materiales. ¿Qué son y cómo se escriben los requisitos no funcionales? Vamos, si no empiezo a nombrar a dedo como hacíamos en el secundario. Bien, son las restricciones, muy bien. Las restricciones, las condiciones de... ¿alguien le puede dar acceso? Así no vuelvo a la llamada. Ahí está, genial, gracias. Son las acciones que tengo que llevar a cabo para que los requisitos funcionales se puedan cumplir dentro del sistema. ¿Ok? Supónganse, tener un sistema operativo funcionando, cuestiones de seguridad, cuestiones que hacen al diseño del sistema, ¿sí? Todas esas cuestiones son requisitos no funcionales. Y los requisitos funcionales siempre van de la mano, los no funcionales, perdón, siempre van de la mano de un requisito funcional. Es más, en la etapa de implementación, hasta se transforman en requisitos funcionales, o sea, son funciones del sistema. Que yo haga o realice acciones para el diseño, va a terminar siendo, convirtiéndose en un requisito que hagan a la funcionalidad del sistema. Sí, pero en esta etapa los vamos a dividir, porque estamos en la etapa del análisis. Estamos en una etapa muy importante que requiere de mucho tiempo y que es la etapa en la que voy a tener que resolver todas las cuestiones que tenga, tanto de, digamos, de errores, de cuestiones de seguridad y de calidad, ¿para qué? Para que mi
proyecto termine en tiempo y forma, ¿sí? Ustedes saben, y estuvimos charlando sobre los ciclos de vida, que si no cumplo con las etapas como corresponde y no hago gestión de riesgos y no hago, o sea, directamente me salteo la etapa de análisis y diseño y voy a la programación, después comienzan los errores. Por eso es una etapa tan valiosa, ¿sí? Y por eso hay que hacerle mucho hincapié a esta etapa en el proceso de desarrollo de software. Pregunta, ¿quedó claro la diferencia o queda clara la diferencia entre requisitos funcionales y no funcionales? Los requisitos, hay un montón de técnicas de licitación que las hemos visto, las entrevistas, las encuestas, bueno, las tablas de decisión, un montón de herramientas que tengo para poder recolectar estos requisitos, ¿sí? Con los clientes, con los usuarios, con otros sistemas en desarrollo que interactúan con el mío, bueno, con un montón de entidades, ¿sí? Que me van a ayudar a mí a entender de qué se trata ese problema. ¿Hay alguna pregunta o duda sobre esto? ¿Podemos avanzar? ¿Quedó claro el tema de requisitos? Ok, gracias Franco. Bien. Bueno, bien. Ustedes esta semana tuvieron para leer digamos, la etapa del diseño del análisis, ¿sí? Y lo que estuvimos trabajando fue con el modelo estructurado, ¿sí? Qué bueno que los DFD, que son los diagramas de flujos de datos, son una herramienta de diseño, ¿sí? Una herramienta gráfica que me permite modelar lo que está haciendo el sistema o lo que hace el sistema. ¿Cómo lo vamos a modelar? A través de distintas figuras, ¿sí? Que representan las entidades externas, los procesos, los almacenes y los flujos de datos. Esos son los elementos que tiene un DFD, ¿sí? Ustedes lo pudieron haber leído de las guías didácticas, de la bibliografía. Obviamente que en cuanto cambia la bibliografía o cambian los autores, hay algunos que, no sé, las entidades externas las hacen con bordes redondeados, los almacenes algunos los dibujan así como está acá abajo, así con dos rayas paralelas, otros los dibujan así, otros le suelen poner una rayita perpendicular acá en el medio, bueno, no importa la figura que tomen, lo importante es que reconozcan que es más rectangular, digamos que la entidad externa es un cuadrado, el proceso es un círculo, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas cuestiones sintácticas. Y después tenemos los flujos de datos, que son flechas direccionadas, ¿ok? Bueno, de los elementos del DFD, ¿hay algo que me esté olvidando del DFD? ¿O vieron todos estos elementos? ¿Pudieron ver las presentaciones de las actividades? Bueno, estaban como dormidos. Oye, siento como que estoy hablando sola. No alcanzo a leer lo que pone Gabriel, pero supongo que pone que... Ahí está, sí, sí. Bueno, bien. Bien, gracias, gracias. Ah, ok, genial que están haciendo DFD. Buenísimo. Bueno, algunas cuestiones, vamos a ver algunas cuestiones con el DFD, ¿sí? Algunas cuestiones sintácticas, más que nada. Con respecto a las entidades externas, una entidad externa representa a cualquier usuario, cliente, otro sistema o lo que fuera que es externo a mi sistema. ¿Está bien? Estas entidades externas se escriben con sustantivos en singular, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo podría ser cliente, otro podría ser usuario, otro podría ser un sistema administrativo que sea existente, una entidad bancaria, ¿sí? Pero siempre se escriben en singular y con un sustantivo, ¿ok? Esas son las entidades externas que están acá. Después tenemos a los procesos. Los procesos representan uno o varios requisitos englobados. En realidad representan varios requisitos, porque no podemos dibujar en un DFD 20 o 30 requisitos como mínimo que seguramente vamos a tener cuando desarrollamos un sistema. Entonces lo que se hace es abstraerse, ¿sí?
agrupar un conjunto de requisitos y representarlos con un proceso. ¿Está bien? Ese proceso, que es un conjunto de funcionalidades que va a tener esa parte del sistema, se relaciona con otras burbujas o procesos. ¿Está bien? Cada proceso se denomina también burbuja. En un DFD de nivel 0 vamos a tener una sola burbuja que va a encerrar a todos los, o sea, las funcionalidades y a los almacenes, y se va a relacionar solamente con las entidades externas, ¿sí? A través de los flujos. Luego, cuando hacemos un DFD de nivel 1, esa gran burbuja que representa el sistema en un diagrama de contexto de nivel 0, que por lo general tiene el nombre sistema de no sé qué, gestión de usuarios, por ejemplo, se empieza a dividir, o se llama también explotar, en varias burbujas, ¿sí? Esas burbujas en un nivel 1 no debería haber más de 7 u 8 burbujas. Entonces, fíjense que nos tenemos que abstraer y tenemos que agrupar funcionalidades, ¿sí? Esos procesos, ¿cómo se escriben? Bueno, esos procesos cuando estamos en un nivel 1, en un nivel 0 siempre se escribe de forma genérica, como va a encerrar a los almacenes también, se escribe sistema de gestión de usuarios, por ejemplo. Pero en un nivel 1 ya empieza a tener una sintaxis diferente. Los procesos se van a escribir con verbos en infinitivo, siempre deben ser explícitos y deben ser claros en lo que quieren transmitir o la funcionalidad que quiere expresar esa burbuja, y debe estar enumerada. Esa enumeración no indica secuencialidad en el gráfico, ¿sí? No quiere decir que primero tengo que hacer el proceso 1 para después pasar al 2, después pasar al 3. Simplemente es una cuestión de legibilidad para que cuando podamos volver a explotar a la burbuja en un nivel 2, o sea, hacer un mayor detalle de ese proceso, yo sepa, o no yo que lo estoy diseñando, sino aquellos que vean el gráfico, puedan entender a qué burbuja me estoy referenciando, ¿sí? Entonces, supónganse que esta es una burbuja 1, que sea, por ejemplo, agregar usuarios al sistema, ¿sí? Un requisito, que podría ser agregar o gestionar usuarios, y entonces voy a hacer un montón de gestiones con los usuarios, como por ejemplo agregar, modificar datos, darles de bajas y demás. Si yo tuviera ese proceso, gestionar usuarios, y quisiera luego explotarlo en un DFD de nivel 2 a un nivel mayor de detalle, las burbujas del nivel 2 serían 1.1, 1.2, 1.3. ¿Se entiende? Y esta de gestionar usuarios sería 1. ¿Ok? Entonces, sintácticamente, los procesos se enumeran, se escriben en infinitivos. Un proceso siempre tiene que tener entradas y salidas. Si tiene entradas y no tiene salidas, entonces está mal hecho. Si tiene salidas y no tiene entradas, entonces está mal hecho. ¿Está bien? Hay un montón, tenemos un documentito con las chicas que después lo ponemos a disposición en el aula, que es de las inconsistencias o de las incoherencias que puede haber en un DFD, se los vamos a dejar a disposición. Sí, Robo. Incluso lo que tenemos es un capítulo de Jourdon, que es una de las bibliografías de cabecera de este tema, que explica claramente cuáles son cada uno de los errores posibles que se cometen al momento de diseñar un DFD. Ahí está muy detalladamente explicado. Genial. Creo que lo pusimos dentro de la bibliografía. Sí, está compartido. Como para que puedan acceder. Gracias, Ro. Bueno, bien. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pregunten, me interrumpen y pregunten, porque esto es un repaso simplemente. Bueno, luego tenemos los almacenes. Los almacenes, como su nombre lo dice, son como base de datos donde vamos a guardar la información que yo tenga en el sistema. ¿Está bien? En un futuro de implementación van a representar a esas bases de datos. Es por eso que los almacenes se escriben con sustantivos en plural. Por ejemplo, si voy a guardar en un almacén la información de los usuarios, ese almacén se podría llamar usuarios, siempre en plural, ¿sí? La entidad externa era en singular, o sea, yo puedo tener una entidad externa que sea usuario
y un almacén donde voy a guardar todos los datos de los usuarios, ¿sí? También se pueden nombrar con sustantivos colectivos. Por ejemplo, ¿saben lo que son los sustantivos colectivos? Si no se los recordamos. Son aquellos sustantivos que indican la pluralidad de un elemento dentro de su misma palabra. Por ejemplo, un sustantivo colectivo podría ser, no sé, una arboleda, que es un conjunto de árboles. Bueno, yo podría tener, por ejemplo, un sustantivo, un almacén que se llame catálogo, en donde ese catálogo va a tener un montón de informes, un montón de imágenes o lo que sea que fuera ese catálogo, ¿sí? Se pueden usar para los nombres de los almacenes un sustantivo colectivo o un sustantivo en plural, ¿ok? Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con los almacenes. Cuando, bueno, no, déjenme que explico lo de los flujos de datos y después vamos a algunas cuestiones en general. Los flujos de datos son flechas direccionadas que van a llevar o traer información dentro o fuera del proceso, desde las entidades externas y desde los almacenes o hacia los almacenes y hacia las entidades externas, ¿sí? Esos flujos de datos deberían tener un nombre significativo, o sea, supónganse que si yo voy a, la entidad externa es una persona y esto es gestionar usuarios, y esa información que viaja en el flujo es información de la persona, bueno, un buen nombre del flujo sería información completa de la persona, ¿sí? Por ejemplo. Si el flujo tiene la misma información, porque ustedes van a ver que los flujos van a viajar por todo el DFD y se van a, digamos, se puede repetir la información que lleva, ¿está bien? Si el flujo tiene la misma información, o sea que cuando yo, por ejemplo, paso la información de la persona de la entidad externa al proceso, y tiene información de la persona, ese flujo, y después la voy a guardar directamente al almacén, sin haber hecho nada de procesamiento, o sea, ese flujo tiene la misma información, no cambió nada, puedo usar el mismo nombre de flujo. Ahora, si hubo algo que se hizo en este proceso, aunque sea una mínima búsqueda, en donde ese flujo de información cambió, entonces no puedo usar ese mismo nombre para este flujo que va para el almacén. Tengo que cambiarlo, ¿sí? Aunque sea ponerle réplica de información del dato, no sé, lo que quieran, pero cambia la información. Y eso después lo vamos a ver, que hay una herramienta textual que acompaña al DFD que explica cuáles van a ser los cambios que tiene ese flujo con respecto al otro, ¿sí? Las entidades externas pueden relacionarse, no, ahí vamos con eso. Ahí, gracias, Santino. No puede haber relación entre entidad externa y entidad externa, no puede haber relación directa entre entidad externa y almacén. Siempre debe pasar por un proceso, lo mismo que entre dos almacenes. No puede haber flujos de datos entre dos almacenes, eso está mal hecho, ¿está bien? En un nivel en un DFD de nivel 1, no va a haber flujos entre burbujas tampoco, ¿está bien? Siempre voy a tener que tener la relación de el flujo entre entidades externas con el proceso y procesos con almacenes, ¿sí? Si hubiera acá otro proceso, no podría haber un flujo entre procesos en un nivel 1, ¿está bien? En un nivel 2, sí, porque se supone que el nivel 2 explota este proceso, ¿sí? En un nivel 2 se podían relacionar procesos, sí, claro, se puede. En un nivel 2 se pueden relacionar procesos porque vos estás explotando uno de un nivel 1, ¿está bien? Pero en un nivel 1 no. A ver, otra cosa, cuando tengo un flujo en donde está direccionado de un proceso hacia el almacén, quiero decir que estoy haciendo una escritura en el almacén. Por ejemplo, agregando o modificando datos, ¿sí? O dando de una baja lógica dentro de un almacén. ¿Está bien? Por ejemplo, que tengo el almacén acá. Clientes, yo cuando doy alta de un cliente, el flujo se direcciona hacia el almacén. Ahora, cuando la flecha es al revés, o sea, del almacén al proceso, quiere decir que estoy haciendo una lectura, ¿sí? Y puedo leer o sea, el proceso puede ser leer de a un
registro del almacén hasta que llegué a la Z, por ejemplo, o bien leer todos y hacer el proceso de identificar, no sé, el que tiene DNI tal, dentro del mismo proceso. ¿Está bien? O sea, la lectura puede ser de muchos o de a uno, pero siempre tiene que ser la flecha del almacén hacia el proceso. ¿Bien? Entonces, no puede haber flujos entre procesos, no puede haber flujos entre entidades y almacenes, no puede haber flujos entre entidades, y en el nivel 1 no puede haber flujo entre procesos. ¿Ok? Siempre los flujos viajan de una entidad a un proceso, de un proceso al almacén y viceversa. ¿Sí? Si todo el proceso recibe entradas para acá, entradas por acá, y no recibe salidas, entonces está mal hecho. Recuerden que siempre ustedes cuando dibujen tienen que hacerse el caminito de lo que hace la información. Entonces eso les va a ayudar a ver qué hacen los flujos, ¿sí? O cómo van los flujos, porque por lo general hacen entradas y se olvidan de que el sistema da una respuesta siempre. El flujo siempre da una respuesta. Entonces siempre tiene que haber un flujo que devuelva a la entidad externa algo, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, eso con respecto a la sintaxis y a la semántica de los elementos del DFD. Vamos a ver un ejemplito que hay acá. A ver. Dice, esto es un ejemplo de un caso que ustedes van a tener disponible en el aula virtual, ¿sí? Yo tomé un pedacito nada más simplemente como para revisar este ejemplo. Una cosa que les queremos contar. Ese caso que está hecho tiene lo más significativo, lo más importante. La idea es que ustedes puedan terminarlo y completarlo con los flujos que falten, con los procesos que falten. Bueno, y después cuando veamos diccionario de datos y clasificación de procesos, con todo lo que le falte, ¿sí? Pero bueno, está como empezado como para que ustedes puedan avanzar con eso que ya está hecho. Dice, al mediodía se controlan las recetas. Es un sistema de gestión de recetas en un consultorio médico. Si algún medicamento recetado por el médico pertenece a la categoría de medicamentos restringidos, se debe verificar que el médico haya enviado por correo electrónico la autorización pertinente y en el formato convenido según las normas vigentes de la asociación, que la asociación recibe cada 3 meses. En caso de no haber recibido el mail del médico, o sea que no está avalado, digamos, o no se encuentre en ese formato, se eleva a la solicitud del socio al auditor de la Asociación de Farmacología para que concluya personalmente con este trámite de acuerdo a su entender. O sea, se le da el poder, digamos, a ese auditor para que diga si se habilita o no se habilita. Si no existe inconveniente, se extiende la receta y se le entrega al socio para que la presente en la farmacia que corresponde. Bueno, bien. Entonces, fíjense esto, ¿sí? El requisito decía, al mediodía se controlan las recetas. Esto me indica que es un requisito temporal, o sea, que se hace todos los mediodías. Por eso es que no hay una solicitud formal de una entidad externa, ¿está bien? Estamos en la etapa del análisis. Ya sabemos que va a haber un usuario que apriete el botoncito del sistema que diga, bueno, controlar recetas, ¿está bien? Pero acá no me importa, porque yo no lo estoy implementando. Yo me tengo que abstraer de todas esas cosas, ¿sí? Entonces, no va a haber una acción que me lleve a ese requisito porque es un requisito temporal. ¿Qué quiere decir? Que se hace todos los mediodías. Este es un requisito que lo voy a hacer. Fíjense que acá el proceso está graficado con un rectángulo, un cuadrado con puntas redondeadas y no un círculo. Nada, es por la bibliografía de donde está sacado el ejemplo y las entidades externas son rectángulos y los almacenes están así como con una rayita y más abiertos. ¿Sí? Es otra gráfica, digamos, otro tipo de graficarlos, pero es correcto también, lo van a encontrar en mucha bibliografía. Esto podría ser un cuadrado, esto podría ser un círculo que está enumerado, fíjense que solicitante, médico, auditor, están en sustantivos, ¿sí?
en singular. Controlar y emitir son verbos, ¿sí? Tiene un 2, quiere decir que este es el proceso 2 de un DFD de nivel 1, ¿sí? Y tenemos los dos almacenes que es medicamentos restringidos y autorizaciones, ¿sí? Que están en plural y que son los almacenes donde tengo guardada toda la información. Bueno, bien. Entonces, este controlar y emitir recetas lo que hacía era buscar, vamos a revisar otra vez el enunciado, dice, si algún medicamento recetado por el médico pertenece a la categoría de medicamentos restringidos. Entonces, por eso hace una lectura de medicamentos restringidos, ¿sí? A ver, registro de medicamentos restringidos. Bien. ¿Qué hace? Se fijará si hay algún medicamento restringido, solicita la autorización al médico, en caso de que la necesite, se fija. El médico puede o no haber enviado la autorización por mail, ¿sí? Por eso se pone el flujo, porque esa autorización puede ser que exista o que no exista, ¿sí? Entonces, si existe esa autorización, perfecto, listo, ya se le da la receta al solicitante porque ya tendríamos todo resuelto. Ahora, ¿qué pasa si no existe la autorización del médico? Bueno, tengo que mandarle al auditor para que concluya el trámite. Y el auditor me mandará que el trámite está concluido. Y una vez que el trámite está concluido, entonces envío, ¿sí?, la receta al solicitante. Y lo que hace en el almacén de autorizaciones es guardar ese registro de recetas autorizadas o no autorizadas, ¿sí? Entonces, yo cuando hago este proceso, tengo que tener en cuenta todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, empiezo con lo positivo y lo más fácil. Controlo la receta, leo los registros de medicamentos restringidos. Me fijo si el médico autorizó. Entonces, me fijo, ¿sí? Hago una lectura de autorizaciones. Si el médico autorizó y tengo ya la solicitud de autorización, o sea que está todo correcto, envío la receta. Si no, ¿sí? Tengo que, bueno, y supongamos que el médico no autorizó, ¿está bien? No autorizó, entonces tengo que preguntarle al auditor. El auditor concluye el trámite y acá, en trámite concluido, también el auditor puede decir sí o no, sí habilito o no habilito. Y tenemos dos posibilidades más. Si habilita, se le manda la receta, si no habilita, se deja en el registro de autorizaciones que es una receta no autorizada. Y quizás podríamos agregar además acá, en este flujo receta, que además de la receta, puede enviar un mensaje, ¿sí? Que en el caso de que la receta, o podríamos poner receta autorizada o receta no autorizada, porque en realidad el solicitante uno le tiene que informar si está autorizado o no, porque si no el tipo se queda esperando toda la vida y no sabe, ¿ok? Entonces, bueno, siempre hay cosas para mejorar en un DFD y siempre hay cosas para completar. La idea es que cualquiera que vea este diagrama pueda entender qué hace ese sistema. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre el ejemplo? Los escucho. A ver. ¿Por qué desde solicitante? Sí, el flujo no va no alcance a leer. ¿Para qué voy a volver acá? ¿Por qué en el nivel ¿por qué desde solicitante el flujo no va al proceso como solicitud de reserva? Por eso que decía, vuelvo. Este proceso es un proceso que es temporal. Fíjense, dice, al mediodía se controlan las recetas. Es independiente de si el solicitante lo solicita o no. Vos vas a tener un conjunto de recetas que se enviaron en, no sé, desde acá hace una semana, y vos tenés que controlar todas esas recetas. No importa si hay alguien que lo ejecuta o no en ese momento. El sistema lo hace temporalmente. Es un tipo de requisito temporal, ¿sí? Los requisitos temporales, por lo general, no hay alguien que los ejecute, o sea, una entidad externa que active ese proceso, ¿sí? Se activan automáticamente porque es un requisito temporal. Entonces, por eso no tenemos un flujo de solicitante, ¿sí? En este caso.
sí tenemos una respuesta al solicitante de la receta. ¿Se entiende? Es lo que les explicaba hoy al inicio. Claro, es como programado. Es como, vamos a suponer, esto estamos en etapa de análisis, ¿no? Estamos reabstrayendo mucho antes. Pero supónganse que esté implementado esto, que ya tengamos el sistema en la compu funcionando. El usuario del sistema lo que va a hacer es directamente todos los mediodías va a ver cuáles son las recetas controladas y se las va a enviar al solicitante. O sea, va a ser este pedacito nomás, porque se supone que esto ya es automático. Todos los mediodías se hace. ¿Se entiende, Rodri? Ok, perfecto. Bien, no sé, algo para agregar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Chicas, ustedes interrúmpanme, cualquier cosa. Sí, sí. ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Bien, seguimos. Tenemos dos herramientas textuales que acompañan al DFD. ¿Y por qué son esas dos herramientas textuales? Porque, bueno, un diagrama por sí solo a veces puede generar confusiones, ¿está bien? Entonces, el DFD se complementa con dos herramientas textuales que acompañan y clarifican al gráfico, ¿sí? Estas dos herramientas son la especificación de procesos, que es contar en lenguaje natural o semiestructurado, ¿sí? Con algunas palabras claves, como usando estructuras de control, como sí, entonces, el mientras, ¿sí? Esas cosas. Contar con palabras lo que es el proceso y este DFD, ¿sí? Es un poco lo que estuvimos haciendo recién en lenguaje natural. Ahora lo vamos a revisar. Y el diccionario de datos es una forma de especificar qué cosas tienen los datos involucrados en este diagrama, ¿sí? Entonces, bueno, acá se termina la presentación, con lo cual lo que voy a hacer es volver acá. Vamos a contar con palabras cómo sería la especificación de procesos de este proceso, ¿sí? Sería. Mientras, yo empezaría así, ¿no? Mientras haya registros en medicamentos restringidos, leer registro de restringidos, ¿sí? Va a leer. Si, no sé, un medicamento requiere de autorización, entonces leer o solicitar al médico la autorización y lee la autorización del médico, ¿sí? Si la autorización es positiva, entonces enviar receta al solicitante. ¿Está bien? Si la receta, vamos a jugar con esto un ratito, iríamos hasta por acá. Si la receta es, digamos, no está habilitada, entonces va a pedirle al auditor que concluya con el trámite. ¿Sí? Y una vez más, si trámite concluido, que es del auditor, es, digamos, autorizado, entonces se envía la receta, y si no es autorizado, entonces acá debería mandarle un mensaje. Esta receta podría tener un mensaje que diga receta no autorizada, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿cómo sé que esta receta puede tener autorizado o no autorizado? Bueno, eso se especifica en el diccionario de datos. Este flujo puede tener dos valores, receta autorizada o receta no autorizada, ¿sí? Bien, en todos los casos, yo lo que voy a hacer es hacer una escritura en el registro de autorizaciones, bueno, no, perdón, primero voy a leer en autorizaciones todas las recetas hasta que la receta coincida y a esa receta le voy a escribir si está autorizada o no está autorizada, para tener un registro de cuáles son las recetas autorizadas o no, ¿sí? Eso lo hago siempre, independientemente de si la receta pasó por acá o por acá y se envió o no al solicitante, ¿sí? Siempre dejo registro de qué pasó con esa receta.
Entonces, eso que hice en lenguaje natural, de todo el caminito de posibilidades de controlar y recibir y emitir recetas, es lo que hace a la especificación de procesos, ¿sí? Usando el mientras, usando el sí, usando el leer, usando el escribir, usando el enviar receta. ¿Se entiende? Así se escriben las especificaciones de procesos. Hay que hacer una especificación por cada uno de los procesos del DFD, ¿sí? Y por cada dato que tenga en la entidad externa, en el flujo, en el almacén y en todo lo que yo use un dato, voy a tener que hacer una entrada en el diccionario de datos, que eso después lo van a leer, ¿sí? Completamente, que está la presentación con todo lo que tiene un diccionario de datos, tenemos las estructuras, ¿sí? Primero se definen los datos elementales y las estructuras. Por ejemplo, un solicitante será de un tipo persona. Entonces, la persona que tiene un DNI, un nombre y apellido, no sé, un ID de socio, siempre tenemos que tener un identificador, ¿sí? Una dirección, un correo electrónico, bueno, y todos los datos que yo quiera del solicitante, ¿sí? Seguramente el otro proceso, cuando ustedes vean el trabajo, el enunciado completo, van a ver que voy a tener guardado a los socios, ¿sí? Seguramente. Bueno, esos socios van a ser muchos de esa estructura, ¿está bien? De esa estructura que pusimos, que tiene DNI, persona. Y hay una forma en el diccionario de datos que se pone entre llaves con un asterisco que dice que ese almacén socios va a tener muchos de la estructura persona. ¿Está bien? Y así con todos los datos. Después supónganse, si receta en este caso tiene un mensaje que es receta autorizada o receta no autorizada, ¿sí? Por ejemplo, y más todos los datos de la receta, yo podría usar un opcional y van a ver cómo se escribe un opcional y demás. Esto es revisar cómo se escribe el diccionario de datos. Tienen un ejemplo de que les dejaron las chicas que, bueno, que los invitamos a que lo completen, a que puedan interactuar, a que si tienen dudas consulten en el foro de consultas, cómo agregarían, cómo sacarían del caso ese integrador que está publicado ya en el aula virtual o va a estar publicado en un ratito. ¿Qué es sobre esto? Es el mismo ejemplo, nada más que hay que agregarle cosas, ¿sí? Está la base, está lo más importante. Bueno, los invitamos a que ustedes puedan avanzar con ese caso, que nos consulten cualquier duda. Sí, Ros. Sí, algo que quería aclarar es que toda vez que nosotros nos encontremos con un caso con el que contemos únicamente con un enunciado acotado, vamos a poder tomar diferentes interpretaciones, ¿sí? Lo que no puede suceder es que las funcionalidades que subyacen no estén presentes en el análisis, pero lo que sí puede suceder es que tengamos, toda vez que hacemos un diseño, no vamos a tener la misma mirada sobre lo mismo, entonces vamos a poder hacer diferentes interpretaciones y diferentes representaciones. Lo mismo sucede cuando trabajamos con base de datos, que hacemos un diseño, o sea, toda vez que hagamos un diseño nos va a poder suceder que tengamos distintas miradas, con lo cual podemos coincidir o no con el planteo que se hace. Por eso lo que dice Tamara es que el ejemplo que nosotros vamos a compartir es un ejemplo de una posible solución que no es completa, sino que es a nivel ejemplificador. Van a encontrar algunas entradas del diccionario de datos, van a encontrar algunas especificaciones de procesos y van a encontrar la descomposición fusional descendente, esto es que partimos de un diagrama de contexto general y vamos a ir descendiendo en niveles hasta poder abarcar esa complejidad que tienen los procesos, que no está completo. A lo que se refiere Tamara justamente es a eso, a que los invitamos a que completen este caso como un ejercicio, como una puesta en práctica de todos los conceptos que vamos desarrollando. Así es. Gracias, Ro, por la aclaración. Sí, tal cual como dice Rosana. Y todas las dudas que tengan y todo lo que quieran, nos pueden consultar, ¿sí? Tienen el foro de consulta, o sea, no se queden para lo último.
vayan consultando a medida que vayan abordando el caso, van leyendo la teoría, van viendo las guías didácticas y demás. Bueno, vayan consultando, ¿sí? Vayan consultando, así les queda el caso armado para después, cuando tengan que usarlo para estudiar o para las futuras actividades. ¿Eh? ¿Alguna duda, pregunta? Algo que puedo agregar, Tamara, a partir de hoy va a estar disponible la última actividad obligatoria que tenemos para el transcurso de la cursada. Aquellos que no hayan aprobado alguna actividad anterior o que por algún motivo, como ha sucedido por ahí, se olvidan la fecha de vencimiento y se encuentran con que ya no está disponible el cuestionario, vamos a reabrir, vamos a tener actividades remediales que se las vamos a comunicar a todos aquellos que tengan que realizarlo. Así que estén atentos porque va a haber una nueva actividad donde van a tener que aplicar todos estos conceptos que estamos viendo hoy. Así es, así es. Si alguien me había consultado a mí, bueno, yo les dije que se queden tranquilos, que está previsto desde el calendario, si ustedes entran al cronograma, ya está prevista la semana de remediales y se vuelven a habilitar todas aquellas actividades que se fueron haciendo para que ustedes puedan volver a hacerlas si es que lo necesitan, ¿sí? Y recuerden que esto es, nosotras hacemos un seguimiento digamos, continuo de todas las actividades, no es que porque les falte una van a desaprobar la materia. Quédense tranquilos que todas las instancias para que ustedes puedan cumplir con las actividades están previstas y las vamos a tener en cuenta, ¿ok? Así que en ese sentido quédense tranquilos. Bueno, no sé si hay preguntas o no sé si a alguien le quedó alguna duda, chicos, si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Les pedimos, por favor, que esta semana continúen con la lectura de estos temas, aborden la actividad integradora, no la actividad integradora, perdón, este caso que dejamos a disposición, que estuvimos charlando hoy, como para que ustedes puedan ver si tienen preguntas, ¿sí? Porque así que uno se los cuente, obviamente que las preguntas conceptuales no van a tener, pero por ahí si ustedes leen el caso y empiezan a esbozarlo solos y después lo comparan con lo que ya está hecho y hacen un análisis comparativo y ven, yo puse esto, ¿por qué habrán puesto esto? Recuerden que como dijo Rosana, el análisis es subjetivo. Podemos cambiar los nombres de los flujos, pueden cambiar los nombres de los almacenes, lo que sí debería estar son las funcionalidades, con ese o con otro nombre, pero sí esas funcionalidades deben estar dentro del análisis y dentro del diseño. Y respetando siempre lo que también es algo que como regla hay que respetar, es el uso de la notación adecuada. O sea, claro, muchas veces uno cuando revisa y cuando corrige un DFD, pone foco en que la notación esté utilizada correctamente. Es decir, que los nombres estén bien, que estén numerados los procesos, que la indentación en la numeración de los distintos niveles esté bien, que haya coherencia entre la cantidad de flujos que uno define en el primer nivel, esa cantidad de flujos en cantidad y en nombre de los flujos tiene que ser el mismo en todos los niveles. O sea, todas estas buenas prácticas de construcción del modelo, como bien lo dijo Tamara, los invitamos a que aborden el material porque es el punto de partida. O sea, si no leen, no consumen ese material previamente, seguramente van a caer en alguno de estos errores que ya están analizados, estudiados y planteados en la bibliografía. Y como también bien lo dijo Tamara, estamos atentas a que los mensajes que sean necesarios responder, siempre alguna de nosotras lo va a hacer en el menor tiempo posible, así que si tienen alguna duda, interactúen en grupos, aborden los casos y nos consultan. Sí, y sería bueno, y perdón Roque, te interrumpa, pero sería bueno que las consultas las hagan en el foro de consultas, porque por ahí esa consulta le puede servir al resto, ¿está bien? Más allá de esto de las remediales, que entiendo que puede ser más personal,
digo, si hay una pregunta referida al caso o hay una pregunta sobre DFD específicamente o una pregunta conceptual, usen el foro, así podemos responder ahí y la respuesta les queda a todos, ¿sí? Les puede servir a los demás compañeros. Así que bueno, nada. Vuelvo a consultarles. ¿Dudas, preguntas sobre esto que charlamos hoy? ¿No? ¿No, chicos? Profe, Sí. yo que no pude estar, que llegué hace un ratito, ¿va a haber una actividad de lo que hoy vieron en clase? Darío, lo que vimos fue, hicimos un repaso de los conceptos que dejamos para leer la semana pasada y esta, ¿sí? Sí. Que son requisitos de FD y demás. Y lo que hicimos es tomar un pedacito del caso que dejaron las chicas publicados en la parte de contenidos, que es un caso que ya está resuelto en primera instancia, digamos que tiene las generalidades resueltas. Tomamos un pedacito de ese caso, hicimos un par o sea, lo charlamos nada más, pero no es que hicimos algo distinto a lo que está, ¿se entiende? Lo que sí es abordar todo el material. Vamos a dejar la presentación que vimos hoy por si la necesitan o si la quieren para que vean el ejemplo que hicimos. Y la idea es que ustedes tomen ese caso y lo puedan dibujar, lo puedan hacer, puedan construir el DFD con la especificación de proceso del diccionario de datos y comparar con lo que está hecho y obviamente agregando las cosas que falten, consultando lo que quieran consultar y demás, a modo de práctica y de ejemplificación, ¿sí? Eso simplemente. Ok, o sea que no va a haber así como un cuestionario, un trabajo grupal. No, Ah, ok. de esto no. Después Perdón, ahí Rosana, Perdón, sí, va a haber. Sí, 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 pero no referido a el caso a lo que de hoy. vimos ahora. No, Ah, no, ok. no. Va A a este ser Ok. caso referido no. a otro caso. Perdón, ¿eh? No, 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 no. no, no. Nos No, no, no. asustamos. No. O sea, al caso que vimos de ejemplo, no. O sea, está bueno Es que solo un ejemplo. claro, está bueno que lo aborden solamente de manera ejemplificativa, para que después, cuando tengan el otro caso, que sí va a haber, digamos, cuestionario y demás, puedan ya tener las dudas resueltas. ¿Eh? Sí, de Ok. hecho, para el cuestionario hay un caso que tienen que Claro, resolver y que, bueno, van a tener la consigna explicada paso a paso cómo realizar la actividad. Así que, claro. pero no tiene que ver con lo que se Con lo que vimos ejemplificó. hoy, con el ejemplo que vimos hoy, digamos. El ejemplo que vimos hoy es simplemente de ejemplo, fue. Nada más. Bueno, chicos, nada, llegamos justito a horario. Les dejamos un saludo, buena semana y nos encontramos, no me acuerdo si el lunes que viene, a ver, déjenme mirar eso, así ya les decimos, si el lunes es, cómo es la clase del lunes, así ya me quedo tranquila con eso. Espérenme, estoy mirando el cronograma. El lunes que viene es 2 de junio. Es asincrónico, o sea que ustedes lo que van a tener es materiales sobre casos de uso, ¿sí? Que es introductorio a lo que vamos a ver el cuatrimestre que viene. Así que nada, eso. Es asincrónico, no nos encontramos por Meet, les vamos a dejar los materiales y lo que tienen que hacer en plataforma, ¿sí? Bien. Bueno, nos despedimos. Nos vemos. Gracias. Adiós, adiós. Nos Buena vemos. semana, nos vemos. Semana para todos. Nos vemos. Chao, chao. Me encantan las manitos. Chao, chicos. Chao, chao. Buena semana. Nos vemos.